Jacoba, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres directora de X, Justicia para las Mujeres. Así es, Jaime. Ok. Bueno, y recientemente ha habido una polémica, bueno, bastante cubierta por los medios nacionales e internacionales. Me decías tú del país que la ha cubierto, el periódico El País que la ha cubierto exhaustivamente, y es cierto. Y la polémica surge a partir de un manifiesto de 100 mujeres francesas, intelectuales, artistas, etcétera, entre las cuales se cuenta Catherine Deneuve y Catherine Millet, que es una escritora, en este desplegado que apareció en Le Monde, se hace una crítica muy severa respecto del movimiento Me Too. El movimiento Me Too, como bien se sabe, es el movimiento que empezó en Estados Unidos después del caso del director Weinstein. Y ha implicado una serie de acusaciones y de procesos, entre comillas, contra diversos actores, incluido Dustin Hoffman, ¿no? que ahora sale que está diciendo, o bueno, en el caso muy sonado de Kevin Spacey. Así es. Entonces, esto ha tenido una repercusión internacional en todos los ámbitos. Lo relevante de este desplegado pues son muchas cosas, pero hay un sector del feminismo, y cito aquí a una escritora francesa que se llama Shalmani, Abnous Shalmani, a lo mejor la conoces, que escribió una cosa bastante fuerte. Dice, afirma que el feminismo se ha convertido en un estalinismo con todo su arsenal: acusación, ostracismo, condena. Esto fue escrito antes de este desplegado de las 100 mujeres, ¿no? Pero lo que es cierto es que hay un grupo importante y relevante de mujeres. Bueno, Catherine Deneuve fue de las que firmaron originalmente aquel desplegado contra el aborto en Francia en tiempos de Giscard d'Estaing, etc. No son cualesquiera mujeres, son mujeres muy relevantes. De acuerdo. Hay una polémica fuerte. ¿Cómo la ves? De acuerdo. Hay una polémica fuerte y yo diría que no empieza en el momento en el que sale el manifiesto, sino empieza desde mucho antes esta discusión y esa atención en los medios. Yo creo que el movimiento Me Too también por eso es importante, porque es impulsado desde Hollywood, desde estas figuras tan importantes, mujeres con cierto poder, con cierto dinero, ¿no? Entonces, tienen el poder de impulsar un movimiento así. Entonces, empieza desde ahí y por las implicaciones que hay sobre muchas personas muy famosas, ¿no? Entonces llegamos en un punto donde diario amanecíamos, abríamos los medios y esperábamos a ver quién viene, quién más va a ser acusado. Creo que sí, con el manifiesto de las francesas, sí, digamos, es una distinta postura al interior del feminismo, con la cual empieza una discusión a nivel global, desde luego, y empiezan a darse muchos comentarios, muchas posturas. En mi opinión, creo que no se trata de tomar lados, de tomar posturas, ¿no? Creo que ambas posturas nos ofrecen algo que es útil, interesante, da puntos que vale la pena sobre cuáles profundizar y de los cuales pues hay que ir pensando qué cambios se pueden dar y qué cambios se tienen que dar en el mundo. Porque la postura que adoptan Catherine Millet y Catherine Deneuve y las otras 98 mujeres es bastante precisa en un punto, bueno, en varios puntos, pero bueno, cito. Dicen, como mujeres no nos reconocemos en este feminismo que, más allá de la denuncia de los abusos de poder, que les parece completamente justificada, toma el rostro del odio a los hombres y a la sexualidad. Es decir, lo que están diciendo es que este feminismo radical, que de repente empieza a procesar, según plantean ellas en los medios, por ejemplo, a un autor como Dustin Hoffman, ¿no? Porque de repente tuvo una especie de coqueteo, es ya como una especie de feminismo pues muy agresivo contra los hombres, es redundante decirlo, y también contra la sexualidad. Eso es un punto muy preciso. Sí, de acuerdo. Primero, no hay que olvidar que entre las acusaciones que surgen en el movimiento Me Too, no todos fueron de mujeres hacia hombres. Quisiera recordarnos al caso de Kevin Spacey, donde son 9 hombres que lo acusan al actor. ¿Qué es con lo que yo me quedo de Me Too, no? Uno, la prevalencia de la violencia sexual, qué tan común está el fenómeno. Y dos, la situación de poder y desigualdad de poderes y complicidad, ¿no? Lo difícil que es denunciar, porque salió que muchas personas sí sabían de esto. Ahí está Ben Affleck, Brad Pitt, muchos actores que se pronunciaron a decir sí sabía, sí lo había visto, pero nadie dijo nada a aportar.
Ahora, de las francesas, una cosa que me parece muy importante, uno es la necesidad de debido proceso, ¿no? Entonces, yo ahí estoy de acuerdo. Creo que sí, de repente hay una ola que, como lo llaman muchas escritoras, ahí está Margaret Atwood, esta casa de brujas, ¿no? Ah, Creo que se tiene que garantizar el debido proceso, como en cualquier otro delito. También los derechos de las mujeres no pueden ser inmunes a esto. Entonces, para mí la opción ahí es buscar cómo a la víctima se le crea, se le ofrece esta confianza para que se pueda acercar al sistema, pedir ayuda, pero en el mismo tiempo garantizarle al agresor o al acusado por la agresión un debido proceso, una investigación, porque finalmente, sí, son carreras que están en peligro, ¿no? Con estas acusaciones, las consecuencias han sido graves para todas las personas que han aparecido, que han sido señalados en el escándalo de Weinstein, pero también me parece importante ver que en las acusaciones de Weinstein también, una cosa es la violencia sexual que se está denunciando, pero también no hay que olvidar, y eso es algo que creo que desde el movimiento feminista hemos fallado a señalarlo. Una cosa son los tocamientos, los ofrecimientos, relaciones sexuales sin necesariamente un consentimiento libre. Otra cosa es cómo esto afectó sus propias carreras, ¿no? Todo el aspecto laboral de estas mujeres que se vieron afectadas. Entonces me parece importante también mirarlo desde ahí. Ahí hay un punto que me interesa subrayar. Catherine Deneuve, y bueno, y particularmente ella, ha señalado, y bueno, está también en el manifiesto, decir, bueno, por supuesto que la violación es un delito y debe ser sancionado. Así es. Pero también reclamamos o reivindicamos el derecho a importunar. Es decir, el hecho de que un hombre coquetee con una mujer pueda ser impertinente no es necesariamente una agresión que necesite ser llevada a un juzgado, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos reivindicando es que las relaciones entre los hombres y las mujeres no pueden estar tan poco cosificadas o enmarcadas, de tal manera que, por ejemplo, un piropo que se le grita a una mujer en una calle, que fue lo que sucedió aquí en México, para ubicarlo, con una conductora de televisión, que pasó un taxista y le gritó guapa, y entonces ella fue y lo denunció ante un juez y fue sancionado con una multa, en fin, como haya sido. En ese sentido, lo que aparentemente ellas tratan de marcar muy claramente es que por supuesto que hay violencia y por supuesto que debe ser condenada, por supuesto que el debido proceso es indispensable, pero que tampoco se puede llevar el caso tan lejos como que este derecho a importunar, el derecho al coqueteo, digámoslo así, deba ser tachado como si fuera un crimen de naturaleza más o menos similar a una violación o a una agresión violenta contra las mujeres, ¿no? De acuerdo. Otra vez, la discusión ahí para mí creo que es muy importante que lo ponen sobre la mesa, ¿no? Porque creo que ya tenemos un momento en el cual tenemos que hablar sobre la sexualidad, cómo ejercemos la sexualidad los hombres y las mujeres, ¿no? Y repensar un poco, ¿qué significa ser una mujer? ¿Qué significa ser hombre? Mujer en este contexto es normalmente tienes que fingir, incluso difícil de obtener, mientras más veces dices no, entonces más atractiva eres. El hombre, quien tiene que conquistar siempre, entonces tienes que ser insistente. Con todo lo que ha pasado, yo creo, con el movimiento Me Too, por eso digo, hay que analizar los dos, ¿no? Y ver cómo se complementan, no hay que verlos como tan opuestos. Ha salido una cosa que aparentemente estas reglas del juego no son aceptables para muchas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo nos reacomodamos, ¿no? ¿Cómo repensamos esos roles? Yo lo veo como una oportunidad. Ahora, más que la discusión si está bien o está mal, para mí la discusión debería de centrarse en cómo lo resolvemos, ¿no? Si ocurre algo contra la voluntad de una persona, ¿cuál debe de ser la respuesta? Yo tampoco estoy de acuerdo que necesariamente tiene que ser la cárcel. El derecho penal no es la respuesta para todo, ¿no? Pero tenemos que ver cuáles son las otras opciones. Entonces, en efecto, por mucho tiempo la apuesta ha sido cárcel, penas duras, ¿no? Un poco para señalar, pero creo que ha quedado claro que eso no le beneficia a nadie y a veces hasta va en contra de las causas que hemos estado trabajando desde el movimiento de las mujeres. Porque el otro lado que ella remarca en este asunto, y está en la cita que cité, es, bueno, por un lado es una especie de odio contra los hombres, dicen, pero también contra la sexualidad. Y hay un artículo que publicó Julián Marías en El País a mediados del año pasado, donde relataba que, por ejemplo, en el caso de una asociación para golfistas profesionales en Estados Unidos, se emitió una circular que prohíbe que las golfistas usen minifaldas, mallas y escotes, porque hubo una serie de protestas de otras mujeres que eran golfistas que estaban en contra de esta exhibición de las mujeres, ¿no?
Entonces dice Julián Marías, bueno, lo que no consiguieron los curas y las monjas durante mucho tiempo, con el franquismo, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, y México podría ser el caso, lo están consiguiendo ahora las feministas implantando una especie de moralidad victoriana, que es lo mismo que dicen estas francesas, que ya no va en contra de ni siquiera de la agresión, sino de la propia sexualidad, ¿no? Cualquier forma es censurable. ¿Tú compartes eso? Mira, el movimiento el feminismo es un movimiento diverso, como cualquier otro movimiento. Hay posturas, ¿no? Yo personalmente no necesariamente estoy de acuerdo con todo esto. En efecto, creo que hay ahí una cuestión sobre la liberación sexual, pero también no podemos hacer ese tipo de análisis sin tomar en cuenta los contextos, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Por ejemplo, aquí en México, uno de los principales asuntos y agendas del feminismo ha sido el derecho a decidir sobre el cuerpo, el derecho a tener un aborto, de derechos reproductivos. De donde yo vengo, de un país excomunista, eso no es un asunto, simplemente, ¿no? Y creo que hay estas diferencias también que hay que tomarlos en cuenta en el análisis. ¿Qué es Francia? El país de la liberación sexual, donde el trabajo sexual existe desde siempre, está regulado, ¿no? Y tenemos Estados Unidos, un contexto donde la cultura es mucho más puritana, ¿no? O sea, una figura pública no podría ser, un político tiene que pararse ahí con su familia perfecta, la esposa, los hijos, todos lo tienen que apoyar. Ellos nunca, jamás han tenido a alguien en función pública divorciado o de alguna otra orientación sexual. Entonces, el contexto me parece importante. El otro punto, Jaime, que quisiera hacer es esto, no necesariamente creo que el problema es, y el asunto es un problema de las mujeres, ¿no? Hay que ver por qué se lanza desde el movimiento de las mujeres. No es para decir que la violencia que viven las mujeres es peor o es más común. Al contrario, creo que si uno ve los números, las principales víctimas de violencia en México y creo que en el mundo son los hombres. La cosa aquí es señalar que es distinta la violencia que viven las mujeres, ¿no? Entonces, la violencia sexual, cuando uno la analiza, es una violencia que principalmente afecta a las mujeres, no exclusivamente, pero principalmente. Y por eso se posiciona como un asunto de la agenda feminista. Nos está comiendo el tiempo y ese sí no tiene sexo. Tendrías que concluir con algo. Así es. Nada, quisiera aprovechar, no olvidar que también en México tenemos nuestra propia situación. Aquí no es Hollywood, ¿no? Y todavía es más difícil recordarnos que este acoso que se dio con Weinstein ocurre en un espacio laboral. En México, 57% de las personas trabajan en el espacio laboral informal, lo cual todavía adicionalmente dificulta los procedimientos, la denuncia, dar seguimiento a lo que ocurre. Muy bien, con eso terminamos. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por la invitación. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.